Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El Sinsangu acaba de lanzar una publicación que ha paralizado a sus seguidores, una frase cargada de dolor y simbolismo que muchos aseguran va dirigida directamente a Bar Arduk. Hay heridas que no se cierran con aplausos fue el texto que acompañó una imagen en blanco y negro donde se ve la silueta de una mujer caminando sola bajo la lluvia. La frase ha desatado una tormenta de comentarios, teorías y especulaciones que hoy vamos a contarte. Desde hace semanas, el ambiente entre el Sinsangu y Bar Arduk se ha tornado tenso. Aunque ambos actores han compartido pantalla con una química innegable. Los rumores de un distanciamiento emocional comenzaron a tomar fuerza tras la difusión de unas imágenes de Bar en una actitud cercana con su nueva compañera de rodaje. Estas imágenes, tomadas durante un descanso de filmación, mostraban a Bar riendo y tocando con familiaridad el brazo de la joven actriz. En aquel momento, el Sin no se pronunció directamente. Pero ahora, esta frase en sus redes sociales ha sido interpretada por muchos como una indirecta muy clara. Algunos aplauden lo que no entienden y otros prefieren callar para no herir más, escribió también en los comentarios uno de sus seguidores, a lo que el Sin respondió con un simple emoji de corazón roto. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que el Sin se sintió traicionada emocionalmente. No es celos, es decepción. Ella esperaba más de él, más respeto, más cuidado con su imagen juntos, afirmó una amiga íntima. A esto se suma una declaración de un asistente del set, el Sin llegó al rodaje con los ojos hinchados. No habló con nadie durante horas y evitó cruzarse con Bar. Por su parte, Bar no ha emitido declaración oficial. Sin embargo, en una reciente entrevista, cuando se le preguntó por la reacción del Sin ante las imágenes, respondió con un tono serio, no todo lo que parece es lo que es. Pero si ella se sintió mal, lamento que haya sido así. Los fans están divididos. Algunos apoyan firmemente a El Sin, destacando su elegancia y su capacidad de mantener la compostura. Otros defienden a Bar, argumentando que lo suyo con la nueva actriz no es más que profesionalismo. Pero lo cierto es que la publicación de El Sin ha tocado una fibra muy sensible. La frase "hay heridas que no se cierran con aplausos" ha sido compartida miles de veces, convertida en tendencia y analizada palabra por palabra. En medio de toda esta tensión, un nuevo detalle salió a la luz: el Sin habría cancelado su participación en una entrevista conjunta que tenían programada con Bar. No estoy en condiciones de hablar de ciertos temas, agradezco su comprensión, fue el breve comunicado que envió su representante. En una historia posterior, el Sin escribió, no busco lástima, busco respeto. Estas palabras fueron consideradas como la confirmación de que algo profundo ocurrió entre ellos, algo que va más allá de lo laboral. Según allegados, la confianza se rompió y el Sin ha decidido poner límites. La prensa no tardó en reaccionar. Diversos programas de espectáculos abordaron el tema con paneles divididos. En uno de los debates más intensos, un periodista afirmó, lo que estamos viendo no es solo un desencuentro profesional, es una ruptura emocional. El Sin está herida y lo está diciendo de la única forma en la que puede, a través de sus redes. En contraste, otro panelista defendió a Bar diciendo, lo están crucificando por algo que tal vez ni siquiera ocurrió, ¿y si fue solo una escena fuera de cámara? Mientras tanto, un video filtrado desde el set añadió más leña al fuego. En las imágenes se puede ver a El Sin saliendo apresuradamente de su camerino, con gafas oscuras y sin maquillaje, evitando todo contacto visual. Bar, por su parte, aparece unos minutos después, mirando hacia donde ella se había ido, claramente tenso. Los internautas no tardaron en leer en sus gestos una historia de culpa y distancia emocional. Yo lo vi. Él la miraba como si quisiera decirle algo, pero no se atrevía, escribió una persona del equipo técnico en un foro cerrado que después fue difundido por redes. Otro testigo aseguró, cuando no están rodando, están completamente alejados. Ya ni siquiera se saludan. Una fuente de la producción reveló que, durante una pausa en las grabaciones,
Elsin se encerró en su camerino durante horas y pidió que no se la molestara. Escuchamos que estaba llorando. Nadie se atrevió a tocar la puerta, comentó esta persona bajo anonimato. Esa misma noche, Barr fue visto saliendo solo del estudio, con expresión sombría y evitando a la prensa. Pero el momento más desgarrador ocurrió días después, durante un evento público. Elsin acudió sola a una gala benéfica, vestida con un elegante conjunto negro que muchos interpretaron como símbolo de duelo emocional. Al subir al escenario para entregar un reconocimiento, su voz se quebró brevemente cuando dijo: «Hay etapas en la vida donde uno debe aprender a seguir, incluso con el corazón roto». Estas palabras no tardaron en viralizarse. Barr, consultado por la prensa a la salida de una grabación, respondió con un gesto serio: «No estoy aquí para hablar de sentimientos. Estoy aquí para trabajar». Sin embargo, su incomodidad era evidente. Las cámaras captaron cómo se detenía por un momento, respiraba hondo, y luego se retiraba sin dar más declaraciones. Entre los fans, los hashtags #Fuerza Elsin y #Apoyo a Barr se volvieron tendencia. En medio de este clima de incertidumbre, un tuit llamó particularmente la atención: «¿Y si todo esto es el cierre simbólico de algo que nunca empezó oficialmente, pero que todos veíamos como amor?». El mensaje fue retuiteado por miles, incluyendo a una actriz amiga de Elsin, lo cual fue interpretado como un guiño de complicidad. La última señal llegó hace tan solo unas horas, cuando Elsin compartió en su cuenta una imagen de una taza rota, con la frase: «Cuando algo se quiebra, puedes intentar pegarlo, pero ya no suena igual al tocarlo». Esta metáfora poética dejó sin palabras incluso a sus detractores. La carga emocional era innegable. «Le pediría disculpas Barr en privado, hubo una conversación que no conocemos, o todo está completamente roto», son las preguntas que inundan las redes. Lo cierto es que, aunque ninguno de los dos ha dado detalles concretos, sus silencios dicen mucho más que cualquier entrevista. Una periodista cercana al entorno de ambos deslizó que hubo un intento de conversación privada entre los dos, pero que no fue fructífera. Él intentó explicarse, pero ella ya había decidido no exponerse más a situaciones ambiguas, reveló. Según esta misma fuente, Elsin ha pedido terminar la promoción conjunta de la serie de manera escalonada, para evitar más encuentros incómodos. En palabras de un amigo de Barr, el actor no está bien anímicamente. Está afectado. Él pensó que podía manejar esta situación sin lastimar a nadie, pero claramente no fue así. Al ser preguntado si aún tiene sentimientos por Elsin, el amigo respondió: «Eso no te lo puedo decir, pero te aseguro que la respeta profundamente». Mientras tanto, el público espera un pronunciamiento claro. Pero quizás ese nunca llegue. Quizás este capítulo entre Elsin Sangu y Barr Arduk se cierre como empezó, con frases indirectas, miradas rotas y una historia que nunca terminó de comenzar oficialmente, pero que caló hondo en el corazón de todos sus seguidores. ¿Será este el final definitivo? ¿O acaso, como en muchas grandes historias, el silencio es solo el prólogo de un reencuentro inesperado? Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue realmente una indirecta para Barr o solo una reflexión personal de Elsin? Déjenos sus comentarios, los leeremos con atención. Y no olviden suscribirse al canal y darle like a este video para que podamos seguir trayéndoles todas las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo episodio con más revelaciones que te dejarán sin aliento.